Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy bien. Buenas tardes allá en Colombia. Hola a todos, buenas tardes. Estamos bien, gracias a Dios. Con clima, con sol un poquito fresco, pero gracias a Dios todo está bien. Un poco también estamos conquistando también un poco de la parte de la salud. Estamos ahí, tenemos en una restauración intestinal y gracias a Dios vamos bien, vamos bien. Así es que, Jorge, gusto en saludarte. Bueno, muchas Bueno. gracias. Muchas gracias. Bueno, iniciemos con el segmento entonces. Claro, bienvenidos a Tiempo de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Gracias a Dios porque podemos estar este lunes con ustedes, gozosos, contentos, sabiendo que Dios nos permite conquistar, tener victorias sobre nuestra vida, nuestro interior, también en la fidelidad con Dios. Ayer en la congregación estábamos también gozosos porque Dios ha sido bueno y es bueno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otro caso especial. La semana pasada hablamos de uno de ellos en la tierra prometida. El tema del día de hoy lo hemos llamado La fidelidad conquista la tierra. La fidelidad conquista la tierra. Y ahorita vamos a tratar con un ejemplo muy bueno. A mí me encanta este ejemplo no les digo quién, pero ahorita Lili les va a decir. Este, este ejemplo me gusta de este personaje mucho, porque él tuvo un corazón fiel a Dios y porque también esa fidelidad le permitió eh, tomar la tierra que Dios también le da. Bueno, necesitamos tener la certeza de que que Dios nos ha prometido ya nos ha sido entregado. Él, si lo prometes, lo está entregando. No es hasta que lo cumplamos, solo es que nosotros lo tomemos y que poseamos la tierra que Él nos da, la promesa que Él nos da y la disfrutemos. No es lo mismo esperar que nos las dé, no, ya nos las dio y está en su palabra. Bueno, el versículo base del día de hoy está en Apocalipsis 2:10 y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que nos dice Dios, que la fidelidad para Él cuenta mucho y eso trae una conquista para la corona de la vida. Dios valora la fidelidad. Nuestra fe se tiene que convertir en fidelidad. La fe sin fidelidad, no, la fe por sí sola nos da la salvación, pero la fidelidad nos lleva mucho más allá a ir a este reposo, por un lado, y por el otro, a la vida eterna. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. Así es, pues en últimas semanas hemos estado viendo la repartición de la tierra ya conquistada, ¿verdad? De manera general, la tierra prometida que Dios había entregado y hemos estado hablando, por ejemplo, de lo que se repartió a 2,5 tribus al oeste del Jordán. También hemos hablado de lo repartido a las 9,5 tribus restantes al este del Jordán, ¿verdad? Hemos hablado de cómo por ejemplo, se dieron ciudades de refugio para aquellos homicidas que lo habían hecho, vaya, sin la intención de querer matar a alguien. No, hemos estado viendo casos especiales también de cómo los levitas, a pesar de no recibir una porción de tierra, porque pues su herencia era Dios, también se les designó ciudades, ¿verdad? De cada tribu. Y hemos estado viendo estos casos ya más específicos y especiales. La semana pasada, por ejemplo, veíamos el caso de las hijas de Zelofejad en la tribu de Manasés, ¿verdad? Que ellas fueron unas mujeres valientes que pidieron su herencia, a pesar de ser mujeres, porque la herencia les tocaba a los hombres, ¿verdad? No tenían ellas hermanos y entonces ellas fueron valientes y pidieron su herencia simplemente por su posición de ser hijas, ¿verdad? Nosotros, ¿qué entendemos de eso? De que
Es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Como iglesia, Jesús fue el que luchó, el que entregó su vida en la cruz por nosotros y nosotros recibimos la herencia, ¿verdad? De la salvación. Y estamos viendo estos casos especiales. Hoy vamos a ver también un caso muy especial que ya de tiempo atrás mi esposo y yo queríamos mencionar porque es muy interesante este personaje y se trata de Caleb, ¿verdad? Pero resulta que Caleb se le da una porción específicamente a él, o sea, todo era en general a cada tribu, pero Caleb, que era de la tribu de Judá, recibió una porción específicamente para él. Y bueno, ¿cómo sucedió esto, verdad? ¿Por qué fue el caso tan especial que Caleb recibió su porción de tierra? Pues tenemos que remontarnos, ¿verdad? A conocer quién era Caleb y cómo sucedió esto. Recordemos que Caleb viene desde Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Y Caleb presenció, vivió cómo Dios los liberó de Egipto y todo lo que pasaron para salir de ahí. Vio todas las maravillas que Dios hizo, ¿verdad? Y también ya estando en el desierto, fue elegido como príncipe de su tribu para ser uno de los 12 espías que iba a ir a reconocer la tierra prometida. Imagínense, él fue elegido. Sabemos la historia, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado, también lo hemos dado en otros programas, ¿verdad? Pero solo 2 de 10 espías trajeron un reporte favorable de poder invadir y conquistar esa tierra que Dios ya les había entregado. Sabemos que fueron Josué y Caleb los únicos que regresaron con un informe correcto de cómo era la situación, porque los demás espías les dio miedo, vieron, pues sí, efectivamente una situación de que había gigantes y todo, pero solo Caleb y Josué entendieron que Dios ya se las había entregado esa tierra, ¿verdad? Y quisiera recordar un poco cómo Caleb expresa su posición en ese momento en que los 10 espías dan un reporte pesimista. Y vámonos de vuelta a Números 13:30 y voy a leer pasajes muy ya escogidos de Caleb, ¿verdad? Entonces ahí dice en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este pasaje nos dice mucho de Caleb, ¿verdad? Él tenía la actitud correcta porque él dijo, vamos a tomar posesión de la tierra, ¿no? Obviamente sabía que ellos iban a poder porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? También la historia, les digo, la conocemos, no la vamos a narrar toda, pero sabemos que el pueblo insistió en no ir, ¿verdad? Y aún así todavía Caleb y Josué vuelven a dar palabras de ánimo y ahí en Números 14 del 6 al 9 podemos leer esto. Dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. No los teman. Bueno, después de estas palabras de ellos, el pueblo los quería apedrear, ¿verdad? Sabemos el resultado. Dios se irritó, ¿verdad? Con el pueblo y pues sabemos que pasaron 40 años en el desierto por esa decisión del pueblo de no ir, ¿verdad? Y
pero Caleb tuvo el entendimiento de que a pesar de las grandes trabas, Dios ya les había dado la victoria. Y bueno, fíjense cómo, pues ahí vemos esta actitud de Caleb de conquista, ¿verdad? A pesar de todas las trabas, él sí estaba dispuesto a luchar y a conquistar. Ahí hay un versículo ahí en Números 14:24 que me encanta porque nos dice de Caleb que había en su corazón. Vamos a leerlo, dice, pero a mi siervo Caleb, fíjense, esto ya es Dios hablando de Caleb, porque Dios en ese momento tomó la decisión de que no iban a entrar, ¿verdad? Toda esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Y ahí Dios empieza a hablar acerca de Caleb y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Bueno, es uno de los versículos que más me gusta de Caleb porque dice ahí que tenía otro espíritu, ¿verdad? En otras versiones leemos que tuvo otra actitud, ¿no? Una actitud diferente. Otra versión dice que se portó distinto a los demás. Y aún en otra versión dice que pensó diferente, ¿no? Esto nos enseña mucho de él, porque efectivamente fue diferente. Solo 2 de 10 vieron diferente, ¿no? Tuvieron esa visión de Dios. Y eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? Así como Pablo una vez le dijo a Timoteo ahí en esa segunda carta que le escribe y le dice que no tenga un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo veo en Caleb ese, porque dice, tenía otro espíritu. Yo veo en Caleb ese espíritu de poder, ¿verdad? Recordemos la semana pasada hablábamos de que la tribu tanto de Judá como de Manasés no pudieron echar a los que estaban en su tierra. Pero aquí dice, ¿verdad? Que Caleb tenía otro espíritu. Y estas palabras me gustan de que tenemos que tener nosotros un espíritu de poder, ¿verdad? De amor, por supuesto, a Dios y de dominio propio. Aquí vemos cómo Caleb de todos modos se tuvo que esperar 40 años, pero fíjense, los 10 espías que fueron con ella, con Josué y Caleb, inmediatamente murieron, ¿verdad? Fue de signo de Dios, inmediatamente murieron después de dar ese mal reporte. Pero hay algo que me gusta mucho de Caleb, porque pasan estos 40 años y ya cuando se está enfrente del Jordán para invadir la tierra de Canaán, Dios le dice a Moisés cómo debe ser las cosas allá adentro, cómo va a ser la repartición de la tierra. Entendamos que ya Caleb había sido escogido como espía y ahora Caleb es escogido como uno de los que va a repartir la tierra, ¿verdad? Me gusta mucho, o sea, es como 2 veces escogido. Ya había pasado muy bien la primera etapa de ser espía y ahora le va a tocar incluso repartir la tierra prometida. Y vamos a leer este pasaje ahí en Números 34, 17 al 19 y dice, habló el Señor a Moisés, o sea, todavía estamos, fíjense, en tiempos de Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que les repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar, que ya en otro programa hemos hablado de Eleazar, casi no decimos que él fue de los que entró, porque pues como que nada más hablamos de Josué y Caleb, pero no, el sacerdote Eleazar también venía desde Egipto, ¿verdad? Pero bueno, él como es de la tribu de Leví, por eso no era mencionado con estos espías que fueron. Pero fíjense, aquí están estos nombres importantes de quienes van a repartir la tierra, que es lo que hemos estado viendo, y dice así, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, tomarán también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones
y empieza una lista y el primero que se menciona ahí es de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Me gusta mucho, les digo, esta parte de que fue nuevamente elegido como representante de su tribu, ¿verdad? Qué privilegio ser escogidos para una labor que ya Dios nos dio. Y bueno, todavía Moisés con vida, cuando él ya está hablando en su último mensaje al pueblo, ya una segunda generación a la que va a entrar y a conquistar, ahí en Deuteronomio 1, 34 al 36, también se nos dicen palabras que nos hablan mucho de Caleb, ¿verdad? Y dice así, y oyó Dios la voz de sus palabras, o sea, del pueblo, y dice, y se enojó, porque Moisés está narrando lo que pasó en ese momento de cuando envió a los espías. Dice, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. Esta actitud es la que va a distinguir a Caleb, porque fíjense, en Números 14, 24 leímos que Caleb siguió en pos de Dios, o sea, siguió a Dios, obedeció a Dios, ¿verdad? Pero ahora 40 años después, aquí esta frase nos dice todo de Caleb, porque dice, ha seguido fielmente al Señor. Y por supuesto, ¿cómo no? 40 años nos hablan de esa fidelidad, ¿verdad? Dios le prometió algo en 40 años atrás en el desierto y ahora 40 años después ahí lo vemos y Dios diciendo de él que era fiel. Y de hecho el nombre de Caleb significa fiel, ¿verdad? Y esa fidelidad es la que le trajo tener esa posesión exclusiva en tierra de Canaán, ¿verdad? Recibió su recompensa a los 85 años y vamos a leer rápido este pasaje que aunque es un poquito largo, nos vamos a apurar ahí en Josué 14, que es donde estamos viendo toda la repartición. Josué 14, 6 al 14 se nos dice el caso específico de Caleb y dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor me ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente el Señor Dios de Israel. Está muy claro este pasaje, es hermoso como finalmente Caleb recibe este monte Hebrón, ¿verdad? Yo digo como recompensa
de esta fidelidad que él tuvo. Y claro, por supuesto que tuvo que pelear, ¿verdad? Porque aún ahí estando en el Monte Hebrón, tuvo que echar a los 3 hijos de Anac, que eran gigantes, ¿verdad? Y bueno, también después ofreció dar a su hija Axa por esposa, quien tomara la ciudad de Debir, y conocemos que fue Otoniel, ¿verdad? Uno de los jueces que se nos narra después, y bueno, ahí él recibe este monte, ¿verdad? Pues en resumen, la vida de Caleb es asombrosa, nos enseña cómo aprovechó el ser elegido pero saben, esto nos habla, nosotros también hemos sido elegidos por Dios. Ahí en Efesios se nos dice que fuimos elegidos antes de la misma fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Y que también en Cristo tenemos herencia. Nosotros también tenemos una herencia muy particular, una que Dios ya tiene para nosotros y que tiene un propósito, ¿verdad? Que seamos para alabanza de su gloria. Bueno, pues este personaje la verdad es que todo lo que hizo a mí me gusta. Me gusta porque sin ser el protagonista, ese era uno de los protagonistas definitivo, pero sin ser el protagonista principal como lo fue Josué, Caleb tiene muchas cosas que aportarnos a nuestra vida. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿no? El Señor nos dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros no nos atrevemos a pedir. Caleb sí se atrevió a pedir lo que ya Dios había dicho, la tierra que pisara. Pero vamos a ver 5 características de Caleb, que ya de alguna otra manera los mencionó Lili, pero solo vamos a puntualizarlas porque son muy importantes. La primera de ellas es tener un espíritu diferente y una voluntad que vaya al propósito de Dios. Nada más lo repito el versículo, y por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Caleb fue escogido por Dios para entrar a la tierra prometida, también lo vimos. El mismo Dios reconoce a Caleb. Dice, porque has seguido fielmente al Señor. Wow, ¿no? O sea, ese reconocimiento de Dios también puede ser para nuestra vida. Nosotros tenemos que caminar en esa fidelidad. Es ese Padre que nos quiere reconocer siempre como lo que somos, sus hijos. Y todo padre reconoce y motiva a sus hijos cuando el Espíritu de Dios también está en él. Bueno, se necesita primero creerle a Dios. Por eso nos dice, Dios nos ha dado, decía Lili, un espíritu de cobardía. Necesitamos creer primero que el diseño y la configuración de Dios no es para que tengamos un espíritu de cobardía. Tenemos que enfrentar siempre las situaciones adversas que nos vengan. Podemos a veces tener miedo y por eso le repetía, esfuérzate y sé valiente mucho a Josué, pero es eso, la configuración que él nos las da y nos da 3 cosas, ¿no? Ya lo dijo Lili, el poder, y ese poder viene de él, el amor viene de él y el dominio propio viene de él. Recordemos que este dominio propio es un fruto del Espíritu. Gracias a Dios porque podemos confiar en él, que él está presente para poder tener un espíritu diferente. Él nos ha hecho diferentes. Cuando hablamos de santidad, Él nos aparta y nos hace diferentes. Bueno, estamos diseñados porque cuando decimos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, el diseño que Dios quiere es que demos testimonio. Eso es, por eso el siguiente versículo de 2 Timoteo, en el versículo 8, eso es lo que nos dice. Debemos estar listos para no avergonzarnos y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estemos. La segunda característica es vivir en perseverancia y fidelidad, y a Dios impacta a otros. Lo dijo Lili y lo dijo muy bien, o sea, 2 veces él fue elegido por su tribu. A voluntad de la tribu veían la fidelidad de él. Entonces él fue testimonio e impactó la vida de la tribu de Judá. Bueno, su tercera característica es la fidelidad trae recompensa mayor. La fidelidad trae recompensa mayor.
Josué 14:9 en la Reina Valera 2015 nos dice, aquel día Moisés juró diciendo, la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como heredad perpetua, para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios, ¿con qué? Aquí cambia una palabra que me gusta, integridad. La integridad nos ayuda a buscar que lo que pensamos y hacemos también sea lo correcto delante de Dios, porque Él pone en nosotros el querer como el querer como el hacer. La fe es galardonadora, también nos enseña Hebreos 11:6, el pasaje que es base de este programa, Hebreos 11, y empieza diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe no se queda en fe, porque es necesario el que se acerca a Dios y cree que le hay. Esto es cuando nos acercamos a Dios, hay fidelidad. Y dice que es galardonador de los que le buscan. Él tiene algo que darnos. Así se lo dio a Caleb, bueno, a todo el pueblo, pero en este caso, él había algo muy preciado por esa fidelidad. La mejor recompensa que Dios nos ofrece a la fidelidad es una tierra especial y perpetua. La palabra nos exhorta a perseverar. Por eso el versículo base del día de hoy, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús se fue a preparar morada para nosotros. La pregunta sería, bueno, no sabemos, pero yo les preguntaría, ¿qué tipo de morada quieres? ¿Cerca de Él o más alejadito de Él? Tú también en ese sentido, Dios te va a dar un lugar especial cuando tú andas en fidelidad con Él. La cuarta característica, anhelar la recompensa tiene un motivo. Miren, vamos a ver el motivo, uno de los motivos. ¿Cuál fue la tierra que reclamó? Hebrón. Hebrón. Hebrón fue la tierra. Y hay hechos que nos comprueban que esta tierra era muy buena. En esta tierra habitó Abraham y también ahí fueron enterrados prácticamente muchos de sus parientes de Abraham, su esposa, y bueno, ese es el primer gran detalle. Hebrón significa amigo o unión. El nombre refleja la importancia de las relaciones y la conexión entre Dios, pero también entre las personas. Por tanto, el nombre de Hebrón puede interpretarse como el que une o el amigo. Por algo Caleb quería esa tierra. Y vamos a ver a Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo en que estábamos diciendo que Hebrón significa amigo. Por algo Caleb decíamos que quería esta tierra. En Santiago 2:23 nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces esa tierra también había una bendición especial que venía desde Abraham. Continuó con José. Adicionalmente, esta tierra había plena amistad y perpetua con Dios, que también podemos ver que mucho después David tuvo un tiempo su reinado allí. Hebrón es una tierra primordial, una tierra que era muy buena. Por eso Caleb reclamó esa tierra. Y tenemos que entender eso. Cuando Dios ya nos prometió algo y es bueno, entonces busquemos hacer esa voluntad. No es una condición las promesas de Dios, solo nos enseña el camino para llegar a esa. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos debe importar. Ajá. Las cosas que nos añade es la voluntad de Él hecha para que nosotros podamos entenderlo. El quinto, el Espíritu nos renueva las fuerzas de seguir conquistando. Aquí hay una gran diferencia con Josué. Josué 13:1 dice, se nos menciona que siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer.
Muchas veces nos quedamos con ese versículo, pero cuando vemos cuál era la situación, ya lo comentó Lili, pero Caleb escuchó esto y en el siguiente capítulo podemos ver que sabía que tenía que librar otras batallas en la tierra de Hebrón y le declara a Josué en el capítulo 14:11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Lili lo leyó muy bien. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y en el 12, en el siguiente, vamos a la parte final. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré. Él tenía una voluntad de seguir conquistando, no importando esos 85 años. Él esperó 45 años para recibir esa tierra, a diferencia de las tribus que no pudieron arrojar, él sí pudo quitar. Él sí tuvo esa voluntad y fidelidad a Dios de seguir lo que él había dicho. Recuerden que Pablo dijo en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Eso es lo que podemos ver. Él no tenía este versículo, Caleb, pero nosotros sí podemos ver por retrospectiva que día con día la fidelidad renueva nuestras fuerzas en el espíritu. Eso, nosotros somos seres espirituales como Él. Bueno, pues vamos a terminar dándole gracias a Dios por este tiempo. Tenemos este tiempo con ustedes y agradecemos a Dios porque nos pueda dar la oportunidad de seguir compartiendo esto. El fruto también no se quedó ahí solo en Caleb. Caleb también impactó la vida de su yerno y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia. Yo tengo un yerno que tiene, bueno, prácticamente 2 años de casado. Mi hija, por lo civil, un año prácticamente bueno, más de un año ya por lo que es ante Dios, pero es importante eso. Él impactó la vida de su yerno y, y no solo eso, él pudo transmitir ese espíritu diferente que él tenía. Bueno, gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.